recordando que, recordando que este nuevo espacio ahora tiene el aval de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Es para nosotros pues un gran orgullo ver el crecimiento de este espacio y ahora con la participación activa de los residentes, pues para la noche de hoy vamos a hablar de las hepatitis virales, recordando que pues este sigue siendo un reto en salud pública, en la práctica clínica, y es por eso que conocer sus claves diagnósticas y de seguimiento es esencial para brindar una atención integral, y por eso hoy contamos con la participación del doctor Carlos Moscote, residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad Libre de Seccional Barranquilla. Carlos, bienvenido, pues aprovechemos al máximo esta sesión para hacer de estos espacios de noches de medicina interna un espacio vivo, aprendizaje compartido. Y como adelante, Carlos, bien. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por esa introducción. Voy a empezar pues presentándome. Mi nombre es Carlos Moscote, yo soy residente de tercer año de la Universidad Libre Seccional Barranquilla. Y el día de hoy hablaremos de las hepatitis virales. He puesto de título claves para el diagnóstico y seguimiento efectivo. Vamos a empezar entonces con la agenda, iniciando con unos objetivos. Hablaremos de la introducción y epidemiología en general de las hepatitis virales. Posteriormente pasaremos a cada una de las hepatitis, haciendo sobre todo énfasis en las manifestaciones clínicas, en esos protocolos para el diagnóstico y posteriormente para el seguimiento de las hepatitis que lo corresponden, ¿no? Y por último, unas conclusiones para llevar a casa. Me he trazado un par de objetivos en esta ocasión, como objetivo con características clínicas, pruebas serológicas y moleculares utilizadas en el diagnóstico de las principales hepatitis virales. Y segundo, establecer algoritmos diagnósticos y de seguimiento para optimizar el manejo y prevenir complicaciones, sobre todo para llevarnos a casa y tener claridad en qué pruebas pedir y qué debo hacer ante un paciente que llegue con una hepatitis viral o con una sospecha de una hepatitis viral. ¿Por qué entonces debemos hacer esta charla o por qué escogí esta charla? Primero, porque hacer un diagnóstico temprano es clave en nosotros como internistas, sobre todo para reducir la transmisión de estas hepatitis. Y hacer un seguimiento adecuado previene las complicaciones de estas hepatitis a largo plazo. Entonces, me parece que son dos puntos bastante importantes para tocar este tema de las hepatitis virales y poder tener claridad sobre estas, para hacer el abordaje correcto y el seguimiento apropiado desde nuestra parte de medicina interna. Recordando un poco, pues, la definición de hepatitis es la inflamación del hígado. Como veremos, puede ser aguda o crónica. Y principalmente, ¿por qué hablaremos de las hepatitis virales? Porque los virus hepatotropos son la etiología más relevante de esta patología, ¿no? Y veremos que los mecanismos de transmisión, la epidemiología, curso clínico, potencial de cronicidad y las complicaciones son diferentes de acuerdo a la etiología de la hepatitis. Sin embargo, podemos agruparlas dentro de un solo grupo, valga la redundancia, y abordarlo en conjunto como lo haremos seguidamente. Podemos ver en este cuadro cada uno de los virus, la transmisión, cómo difiere una de la otra. Por ejemplo, en la hepatitis A, la transmisión es fecal oral, en la hepatitis B por medio de sangre, relaciones sexuales o una transmisión vertical, la hepatitis C por medio de la sangre, la hepatitis D definitivamente con coinfección por la hepatitis B y la hepatitis E también una transmisión fecal oral. El curso clínico va a variar de acuerdo al virus implicado. Aguda usualmente la hepatitis A, puede ser aguda o crónica la hepatitis B. La hepatitis C veremos que no tiene muchas manifestaciones clínicas y que usualmente va a ser silenciosa, pero que puede ser crónica hasta un 70-80% de los casos. La hepatitis D es un poco más agresiva y la hepatitis E es especialmente interesante o hay que tocarlo y pensarlo en las pacientes embarazadas, donde va a tener un pronóstico un poco más sombrío que en la población general. La hepatitis C y la hepatitis B, las principales que se cronifican, sabemos que la coinfección con la hepatitis D también se va a cronificar con la hepatitis B y ahí vemos también cuáles tienen vacuna.
En cuanto a la epidemiología general de las hepatitis, tenemos que la hepatitis B crónica afecta aproximadamente casi 300 millones de personas a nivel mundial y la hepatitis C crónica a más de 70 millones de personas. En 2019 se estableció que la hepatitis viral, perdón, era séptima causa de muerte a nivel global. Y a pesar de que la incidencia global ha tenido pues una tendencia a la disminución, la mortalidad general de las hepatitis y sus complicaciones se mantiene estable en los últimos 20 años aproximadamente. Por eso esto sigue siendo un tema interesante de tocar, de reconocer y de tratar posteriormente. Empezaremos entonces tocando cada una de las hepatitis. Vamos a empezar con la hepatitis A. Es una hepatitis que, como vimos inicialmente, no se cronifica. La mayoría de casos van a ser unos episodios agudos, autolimitados de hepatitis, y los síntomas que vamos a encontrar van a ser bastante diversos y bastante generales, como por ejemplo fiebre en un 87% de los casos, malestar general hasta en el 74% de los casos, ictericia hasta en el 68% de los casos, y sabemos que un paciente ictérico que nos llega a la urgencia, uno de los diagnósticos diferenciales en los que vamos a pensar es hepatitis, haciendo pues todo el abordaje correcto, pero enseguida se nos prende una chispa en que podría ser apoyándonos ya con las pruebas diagnósticas, el examen físico y la anamnesis. La coluria es especialmente importante en estos pacientes debido a que usualmente aparece 1 o 2 semanas antes que el resto de los síntomas generales que están mencionados acá y los que no están mencionados, como por ejemplo artralgias, artritis y sobre todo ese cansancio generalizado que nos mencionan los pacientes. Entonces, a tener en cuenta una coluria 1 semana o 2 semanas previas antes de estos síntomas generales, pues nos puede estar hablando de una hepatitis A aguda. La recuperación clínica de estos pacientes, como sabemos que es un episodio autolimitado, usualmente a los 2 meses está totalmente resuelto y la mortalidad realmente es muy baja, con una mortalidad aproximada de un 1%. En estos pacientes que se presentan con una hepatitis A aguda, podemos ver 5 características o 5 escenarios clínicos. O un paciente asintomático sin ictericia, paciente sintomático con ictericia autolimitada tras 8 semanas, un paciente con un patrón colestásico con una ictericia de 10 semanas o más de evolución. Y en estos pacientes, digamos que aunque la presentación no es tan frecuente, pero muchas veces como tienen ese patrón colestásico y se realizan unas pruebas diagnósticas iniciales que nos apuntan a una hepatitis A aguda, siempre o muchas veces se genera la duda de si realmente este patrón colestásico es secundario a una hepatitis A, y en estos casos muchos de los pacientes se llevan a unos estudios de mayor profundidad o unos estudios de segunda línea buscando alguna causa colestásica, cuando realmente debemos tener en cuenta que este es uno de los patrones de presentación de la hepatitis aguda. Otro de los patrones es el patrón recidivante, cuando hay 2 o más brotes de hepatitis aguda en un periodo de 6 a 10 semanas aproximadamente. Y el último escenario es la insuficiencia hepática aguda. Usualmente ni la variante colestásica ni la variante recidivante aumentan la mortalidad secundaria a un episodio de hepatitis A. Cuando tenemos un paciente con insuficiencia hepática aguda, definitivamente es un paciente que hay que abordar inmediatamente. Pero en los pacientes con ese patrón colestásico o el patrón recidivante, son pacientes que se debe abordar como una hepatitis A inicialmente, esperar la evolución y establecer el diagnóstico realmente de si las características clínicas y paraclínicas son secundarias a la hepatitis A antes de pasar a un segundo paso en cuanto a los procedimientos diagnósticos. Otras características clínicas un poco más infrecuentes en estos pacientes son los exantemas, que usualmente son evanescentes, artralgias, vasculitis. En estas vasculitis, cuando se han hecho biopsias, se muestra que hay complejos del tipo IgM de anticuerpos contra virus de hepatitis A en las paredes de los vasos.
también glomerulonefritis, artritis, vasculitis cutáneas, que sobre todo son en las piernas y en los glúteos, y esto es no patognomónico, pero sí característico de pacientes con hepatitis A aguda. Tenemos necrosis epidérmica tóxica, miocarditis, insuficiencia renal sin insuficiencia hepática, compromiso también neurológico como neuritis óptica, mielitis transversa, polineuritis o incluso alteraciones en el hemograma como lo son la anemia y trombocitopenia. Vemos que las características generales clínicas son muy variables y son características que se comparten entre todas las hepatitis en un periodo agudo, aunque no todas veremos presentan características en el periodo agudo, pero de llegar a presentarse son muy homogéneas entre todos los virus hepatotropos. Cuando tenemos pacientes que abordamos ante una sospecha o una infección aguda por hepatitis A, tenemos que evaluar los factores de riesgo que tiene este paciente para yo pensar en la patología. ¿Cuáles son estos? Viajes a zonas endémicas, familiares infectados por virus de hepatitis A, hombres que tienen sexo con hombres, hepatopatías crónicas en general, uso de drogas intravenosas y trastornos de factores de la coagulación. Si tenemos un paciente las características clínicas y que en la parte paraclínica también nos apoya, pues debemos pensar ante estos factores de riesgo una posible hepatitis A. El diagnóstico desde la parte clínica realmente es indistinguible de las demás hepatitis o de las demás infecciones por los virus hepatotropos. Usualmente la detección de los anticuerpos específicos en suero frente al virus de la hepatitis A es quien nos va a dar el diagnóstico. De la hepatitis aguda, los anticuerpos específicos contra el virus de la hepatitis A de tipo IgM. Cuando los tenemos positivos en suero, entonces nos van a indicar que estoy frente a una hepatitis A aguda. El resultado de estos anticuerpos IgM aparecen desde el inicio de los síntomas y pueden persistir hasta 4 meses posteriores. Algunos pacientes pueden tener estos anticuerpos IgM incluso por más de un año. Lo usual es de 4, máximo hasta 6 meses, pero hay algunos que pueden cronificarse hasta más de un año, hasta un año, 2 meses es lo que se ha descrito. Los anticuerpos IgG se suelen mantener durante toda la vida y la caracterización del ARN del virus se da más que todo en centros de investigación, en los tejidos principales que se ve, en el suero, en las heces y en el tejido hepático. Lo que tenemos en cuenta también con la IgG, a pesar de que se suele mantener durante toda la vida, si nosotros hacemos una medición de los anticuerpos IgG al principio de los síntomas o al principio de la infección, entonces vamos a tener estos anticuerpos positivos también. Por eso la importancia de pedir los anticuerpos IgM, porque esto es lo que realmente nos va a nosotros definir que estamos ante una hepatitis A aguda. Estos marcadores o estos anticuerpos IgG se interpretan pues ya como una infección previa en ausencia de unos anticuerpos IgM. Entonces, ante la duda debemos pedir anticuerpos IgG, anticuerpos IgM. Si solamente tenemos IgM, sabemos que estamos ante una infección aguda, si el IgG está positivo. Y si tenemos el IgM positivo, infección aguda, y solamente IgG positivo ante una infección crónica, una infección previa por el virus de la hepatitis A. La detección del ARN, el virus de la hepatitis A por PCR, usualmente está positiva hasta los 21 días posterior al inicio de la enfermedad, sobre todo desde el inicio de los síntomas. Y los pacientes que tienen títulos bajos del ARN en suero presentan un pronóstico ominoso. Usualmente estos pacientes hay que seguirlos, sobre todo con TP y INR, hacer un seguimiento más estricto si tenemos la posibilidad de hacer la PCR para medir el ARN de este virus, porque estos pacientes pueden presentar complicaciones, usualmente a corto plazo, la mayoría en las primeras 2 semanas de la infección. Entonces aquí tenemos esta gráfica que nos muestra sobre todo los anticuerpos IgM, que vemos que se van a positivizar inmediatamente. Así presentemos los síntomas, inmediatamente presenten los síntomas, ahí está la IgM y vamos a ver que se mantiene positiva usualmente hasta los 4 o 6 meses y hay unos, como les comenté, que pueden mantenerse hasta el año. Definitivamente los anticuerpos totales
que se puedan medir IgG e IgM, vemos que van a estar positivos durante toda la vida, y una ALT sérica que veremos que va a ser un marcador importante no solamente en hepatitis A, sino en general en las hepatitis, porque nos va a mostrar una alteración aguda en estos casos de hepatitis por virus hepatotropos y en la mayoría de casos con resolución rápida o digamos no tan crónica. En el momento en que se diagnostica la hepatitis aguda, vamos a tener usualmente una ALT sérica elevada y posteriormente va a ir disminuyendo progresivamente, mostrándonos que la infección aguda va a ir en resolución. Entonces, usualmente para hacer el diagnóstico de hepatitis aguda, debemos tener en cuenta anticuerpos contra virus de hepatitis A, IgM, y esto nos va a hacer el diagnóstico definitivo de esta enfermedad. Ahora pasaremos a la hepatitis B. Digamos que esta es de las principales o de las más complejas por todas las características o las pruebas que tenemos para realizar. Y la idea es entenderlo bien para nosotros saber cuándo estamos frente a una hepatitis B aguda, frente a una hepatitis B crónica y qué debemos solicitar. Como características generales, la infección aguda se antecede usualmente malestar, náuseas, vómitos y como les mencioné previamente, los síntomas clínicos van a ser muy generales. No hay unos síntomas que nos apunten usualmente a alguna hepatitis en especial. En estos pacientes del 10 al 20% pueden tener artritis, fiebre, artralgia, exantema. Estos síntomas clínicos usualmente van a desaparecer antes de que inicie propiamente la clínica hepática y de que haya aumento de las transaminasas. Entonces, es importante preguntar ante un paciente que, por ejemplo, me llega con ictericia, que vemos que no es tan frecuente en un 30% de los pacientes, si ha tenido estos síntomas generales la semana previa, 1 o 2 semanas previas, y en este momento que nos ingresa, usualmente va a tener un aumento de las transaminasas, pero ya con esos síntomas generales previos podemos pensar en una posible hepatitis si tenemos el contexto clínico pues apropiado, ¿no? El antígeno de superficie de hepatitis B usualmente va a aparecer antes de que se desarrollen estos síntomas, ¿sí? Los síntomas generales que en ocasiones van a ir disminuyendo su severidad al pasar el tiempo, desaparecen aproximadamente totalmente en 1 a 3 meses. Es el promedio en que van a desaparecer los síntomas. Usualmente la ALT que va a estar elevada, al igual que la hepatitis A en estos pacientes, y el antígeno de superficie de hepatitis B van a ir disminuyendo progresivamente y desaparecen al mismo tiempo. El antígeno de superficie de hepatitis B aparece aproximadamente entre las 2 y 10 semanas posterior a la exposición de virus de la hepatitis B y en el 80% de los casos va a desaparecer a las 12 semanas. Puede desaparecer o puede mantenerse incluso hasta los 6 meses, pero el promedio es aproximadamente a las 12 semanas ya debemos contar con un antígeno de superficie de hepatitis B negativo. Esta persistencia del virus, del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B durante más de 6 meses es lo que nos va a nosotros a indicar la cronicidad de la enfermedad. Si a los 6 meses yo tengo un antígeno de superficie positivo, entonces debo hablar de una hepatitis B crónica. Para yo determinar que una hepatitis B es aguda, los anticuerpos contra el core IgM van a ser el marcador para yo determinar esto. Si la hepatitis B aguda, si yo tengo un IgM anticore, me habla de una hepatitis B aguda. Y en cuanto al pronóstico, ninguno de estos nos va a hablar de pronóstico, ninguno de estos hasta ahora. Pero el INR controlando pues frecuentemente estos pacientes, usualmente semanal, si están en una etapa aguda, lo ideal es cada 72 horas. El INR sí nos va a hablar de un marcador pronóstico y riesgo de estos pacientes de insuficiencia hepática aguda, que usualmente cuando se presenta hasta en el 50-55% de los pacientes se va a dar en las primeras 4 semanas, pero incluso se puede presentar hasta las 6 semanas. La mayoría de pacientes que me van a presentar insuficiencia hepática aguda, en las primeras 2 semanas me van a presentar el evento. Ya a las 4 semanas, más o menos el 50% de pacientes, por eso es la importancia pues de la vigilancia. La desaparición del antígeno de superficie de hepatitis B usualmente se va a dar posterior a la aparición
de los anticuerpos contra el antígeno de superficie de hepatitis B. En la mayoría de los pacientes, sobre todo cuando estamos evaluando pacientes si tienen vacunación contra la hepatitis B, entonces vamos a solicitar los anticuerpos contra el antígeno de superficie de hepatitis B. En la mayoría de pacientes que tienen una infección aguda, estos anticuerpos contra el antígeno de superficie también van a permanecer positivos y se van a mantener usualmente durante toda la vida y los vamos a entender como una inmunidad a la enfermedad. Puede presentarse en ocasiones un periodo de ventana que va de semanas a meses, donde no hay antígeno de superficie de hepatitis B y no hay anticuerpos contra el antígeno de superficie de hepatitis B. En este momento vamos a hacer el diagnóstico de una hepatitis B aguda con el anticore IgM. Sabemos pues definitivamente, como hemos visto en este par de diapositivas, si queremos determinar si estamos frente a una hepatitis B aguda, el anticore IgM pues es el seleccionado, ¿no? Los anticuerpos IgG contra el core usualmente se manifiestan o se encuentran en pacientes o que se recuperan de una hepatitis B aguda o en pacientes que se cronifican con un antígeno de superficie positivo posterior a los 6 meses. En estos pacientes que tenemos con una hepatitis B crónica, y que tenemos el reporte de un anticuerpo anticore positivo, cuando tenemos una región en la que la endemicidad es un poco baja, los anticuerpos anticore van a estar positivos en la población en general. Solo los anticuerpos anticore, si por alguna razón tenemos solamente ese estudio, van a estar positivos en 1 a 4% de la población, y de esta población del 1 al 4%, aproximadamente el 5%, si tenemos identificación del ADN del virus, vamos a tener entonces identificación aproximadamente en el 5% de estos pacientes. Pero en regiones con alta endemicidad, aproximadamente el 50% de la población va a tener un anticore positivo sin ningún otro tipo de prueba si no la tenemos en el momento, y de este 50% de la población, aproximadamente en el 30 hasta el 40%, vamos a identificar el ADN del virus. Entonces es importante también saber cuando tenemos un anticore positivo aislado, qué escenarios clínicos o qué podemos pensar. Y esto es lo que nos muestra esta tabla. Vamos a ver o vamos a pensar en 4 escenarios. Una infección resuelta o antigua, porque tenemos un anticore que es total, ¿sí? Y que no tenemos un anticore IgM, que sabemos que nos da una infección aguda, pero si tenemos un anticore total positivo únicamente, entonces puede ser que sea una infección resuelta antigua, y usualmente esto lo vamos a encontrar en áreas que son endémicas, sobre todo cuando se da en etapas precoces de la vida la infección. En este contexto, deberíamos pedir el ADN del virus de hepatitis B, donde suele ser indetectable, y nos quedamos entonces, si solicitamos el ADN del virus de hepatitis B y tenemos un anticore total positivo, entonces es probablemente una infección resuelta o una infección antigua. Si estamos pensando en un falso positivo, entonces tenemos que pensar, o si vemos el nivel del anticore que es débilmente positivo, y estamos pensando en un falso positivo porque realmente hacemos las otras pruebas y ningún otro me sale positivo, entonces esa serología la vamos a pedir en 3 a 6 meses posteriores para definir si realmente es un falso positivo o si necesitamos extender las pruebas diagnósticas. Si pensamos en que probablemente hay un periodo de ventana, una hepatitis B aguda, entonces vamos a solicitar el IgM de anticore, porque es el que vamos a encontrar positivo en esta fase. Y si queremos apoyar más el diagnóstico de un periodo de ventana, entonces solicitamos el antígeno de superficie de hepatitis B y el ADN del virus de hepatitis B, porque también van a ser positivos en este periodo de ventana. Y si hay una infección oculta, realmente no es tan frecuente esta variante, pero está asociada a una lesión hepática progresiva, y aquí lo que deberíamos solicitar para apoyar es el ADN del virus de hepatitis B, que se puede detectar pero a unos niveles muy bajos. Entonces, pasando
Otro de los antígenos importantes que vamos a ver en cuanto al abordaje de la hepatitis B, nos encontramos con el antígeno E de la hepatitis B, que es una proteína vírica que está presente en el suero durante las fases precoces de la infección aguda. Y esto es un punto que debemos tener bastante en cuenta, porque incluso la reactividad del antígeno E suele desaparecer cuando las transaminasas llegan a su punto máximo. Cuando realmente vemos que está la lesión hepática en su punto máximo, ahí el antígeno E desaparece en la mayoría de casos. Y la persistencia de este antígeno E, cuando lo tomamos a los 3 meses o más desde el comienzo de la enfermedad, lo que nos habla es de una alta probabilidad de cronificación. Y estos son pacientes en los que debemos pensar qué tratamiento vamos a abordar en caso de que sean susceptibles de tratamiento, ¿no? Entonces tenemos que un antígeno de superficie positivo bajo un antígeno E positivo nos indica un alto nivel de replicación vírica y estos son pacientes que van a tener definitivamente mayor infectividad, sobre todo en los contactos estrechos. Cuando tenemos una hepatitis B crónica positiva para el antígeno E, y ahora vamos a ver las clases o las características de cada una de las hepatitis B crónicas que tenemos, pero en este contexto que tengamos una hepatitis B crónica y que además tengamos positivo el antígeno E, casi el 90% van a tener unas concentraciones de ADN mayores de 20.000 unidades por mililitro. Y estos pacientes van a tener mayor riesgo de cronicidad y mayor riesgo de complicaciones secundarias. Los pacientes que tienen anticuerpos positivos contra el antígeno E tienen concentraciones usualmente de ADN del virus de hepatitis B más bajas y van a tener menos probabilidad o menos riesgo de cronicidad y de complicaciones secundarias. En cuanto a la medición del ADN del virus de la hepatitis B, es crucial y no se debe dejar de lado porque también nos aporta mucho en la evaluación de la infección. Una de las indicaciones principales que tenemos para cuantificar el ADN de este virus es ver si es candidato al tratamiento antiviral y para la monitorización posterior. Aquí no voy a enfatizar en la parte del tratamiento, pero sí es importante tenerlo en cuenta porque es uno de los estudios que se debe tener en un paciente que está siendo tratado, sobre todo porque pacientes con altas concentraciones de ADN previo al tratamiento, debemos pensar en que van a responder menos, sobre todo al tratamiento con el PEG interferón. Sin embargo, en los pacientes en los que se piensa iniciar un tratamiento con los análogos de nucleótido o de nucleócido, no se ha evidenciado una relación entre los niveles del ADN del virus de la hepatitis B y la capacidad de responder del cuerpo ante este tratamiento. Entonces, si tenemos unas concentraciones muy altas, debemos evaluar si este paciente probablemente es candidato a uno de los análogos de los nucleótidos o nucleócidos para pensar en iniciar ese tipo de tratamientos. Y en la monitorización con el ADN la vamos a hacer aproximadamente a las 12 a 24 semanas para valorar también la respuesta al tratamiento. En cuanto a la hepatitis B crónica, digamos que tenemos 5 escenarios en los que, a los que nos podemos enfrentar en estos pacientes. Entonces, podemos tener una infección crónica por hepatitis B con positividad del antígeno E, previamente conocida como esta fase de inmunotolerancia. Y vemos que en estas 5 categorías vamos a tener dos características principales. La infección propiamente, si se mantiene, pues vamos a evaluarla con la persistencia del antígeno de superficie de hepatitis B por más de 6 meses, y la hepatitis B crónica, o sea, la presencia de inflamación también. Entonces, primero tenemos la infección crónica por el virus de hepatitis B con la positividad del antígeno E. De segundo, la hepatitis B crónica, ya aquí en este momento hay inflamación y además hay positividad del antígeno E, previamente conocida como la fase inmunoreactiva o de eliminación inmunitaria. Vamos a ver como tercera fase, una infección crónica por el virus de hepatitis B con negatividad ya en este momento del antígeno E, y que pueda haber una cero conversión desde el antígeno E hasta anticuerpos contra el antígeno E. Esto se puede presentar en las hepatitis B crónicas, ¿sí? Y puede pasar en
esta cero conversión por una inflamación crónica, por esa hepatitis B crónica, a una hepatitis B crónica con negatividad del antígeno E, por esa misma cero conversión, y aquí veremos presencia de anticuerpos contra el antígeno E. Y la última fase es la fase de negatividad del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Estas fases pueden irse dando de manera progresiva en el orden en que están escritas y usualmente se dan o se establecen o se ven mucho más dicientes en pacientes en los que contraen la infección crónica en fases tempranas de la vida. Vemos entonces aquí esta gráfica de la cronicidad de la hepatitis B, en donde vemos la nomenclatura previa y vemos la nueva nomenclatura, que fue la que le presenté recientemente. Entonces vemos que el ADN del virus de la hepatitis B se va a mostrar inicialmente en esta fase crónica, en esta primera etapa de la fase crónica, que es la infección crónica por el virus de la hepatitis B, pero con un antígeno E positivo. Entonces tenemos un ADN del virus de la hepatitis B que todavía está aumentado, una ALT que en este momento puede estar normal, y ya vamos a ver también la importancia de la ALT en este contexto. La segunda fase, entonces, la hepatitis B crónica con un antígeno E positivo. Ya en este momento vamos a ver que hay alteración, hay aumento de las transaminasas, lo que nos va a evidenciar o mostrar esa inflamación, una de las características de esta clasificación de la hepatitis B crónica. E incluso puede haber periodos de aumento y de disminución del ADN del virus de la hepatitis B. Y en estos pacientes que tienen reactividad, en este momento puede haber incluso, si uno les toma un anticore IgM, puede haber alguna positividad del anticore IgM. La tercera, la infección crónica por el virus de la hepatitis B con un antígeno E negativo, previamente conocido como un portador inactivo. Ya en este momento vemos que los títulos del antígeno de superficie de hepatitis B van disminuyendo, al igual que la ALT e incluso el ADN del virus de hepatitis B. La hepatitis B crónica con antígeno E negativo también es una fase en la que vamos a ver que puede haber aumento del ADN del virus de la hepatitis B, o incluso puede haber aumento de las transaminasas, porque estamos en una fase de inflamación con resolución posterior. Y definitivamente, pues la última sí es la infección de la hepatitis B resuelta prácticamente, que es la que vamos a ver, el antígeno de superficie de hepatitis B negativo. Aquí vemos las características o lo que vamos nosotros a evaluar en cada una de estas etapas de la hepatitis B crónica. Entonces acá a la izquierda tenemos el antígeno de superficie de hepatitis B, el ADN del virus de hepatitis B, ALT, si tenemos hepatopatía, y la terminología antigua que en muchas ocasiones todavía la vamos a encontrar. Entonces tenemos antígeno E positivo. Vamos entonces a ver si tenemos antígeno de superficie para hepatitis B, si es alto o alto intermedio, y vamos a ver las concentraciones de ADN del virus de la hepatitis B. Usualmente en la hepatitis B crónica, estos niveles del ADN van a estar menos que en una infección crónica por el virus de la hepatitis B. Ya cuando tenemos, principalmente en este cuadro vamos a ver lo que es el antígeno de superficie de hepatitis B, ADN del virus de la hepatitis B y el antígeno del antígeno E de la hepatitis B. Entonces, cuando tenemos una infección crónica por el virus de la hepatitis B con antígeno E positivo, el antígeno de superficie va a estar presente, pero usualmente va a estar a unos niveles bajos. Cuando tenemos hepatitis B crónica, los niveles van a aumentar, y aquí el ADN del virus de hepatitis B van a estar mucho más elevados que en la infección crónica por hepatitis B. Y cuando tenemos el antígeno de superficie de hepatitis B negativo, podemos considerar que es una infección por virus de hepatitis B resuelta, porque tenemos el antígeno de superficie de hepatitis B negativo, y el ADN del virus de hepatitis B va a ser indetectable. Entonces, digamos, ahora algoritmo o una tabla en la que vamos a ver un poco mejor cómo podemos interpretar esto. Vamos a ver la importancia de la ALT, porque se ha tenido como una de las medidas de actividad de la enfermedad crónica.
Sobre todo en pacientes que tienen tratamiento, los cortes van a ser 35 en hombres y 25 en mujeres. Sin embargo, pacientes que tienen una ALT normal no descarta que la actividad de la enfermedad esté presente. Entonces, ante una ALT normal, no nos va a descartar una infección persistente en este momento, pero ante la presencia de una ALT elevada nos va a mostrar o nos va a sugerir un pronóstico peor de estos pacientes y un mayor riesgo de complicaciones y de paso a cirrosis y las complicaciones posteriores de la cirrosis. Entonces, si tenemos una ALT normal mantenida y un ADN del virus de hepatitis B mayor a 2.000 unidades sobre mililitros, aproximadamente 20 a 30% de estos pacientes van a tener inflamación a pesar de tener una ALT normal, y se ha evidenciado la correlación de esta ALT normal mantenida con el virus de ADN de hepatitis B mayor a este corte con una fibrosis mínimo grado 2 cuando se ha hecho biopsia. Entonces, a pesar de que la ALT se sigue usando y que en un contexto agudo nos puede evidenciar pues esa inflamación del hígado, en un contexto crónico no es tan fiable, y la podemos solicitar, pero teniendo en cuenta pues estas salvedades que están descritas aquí. El ADN del virus de la hepatitis B es independientemente el mejor factor predictivo de progresión a cirrosis y carcinoma hepatocelular. Tenemos el estudio REVEAL, que pues han pasado los años y se mantiene como uno de los estudios importantes que se hicieron en Taiwán, con un seguimiento de más de 10 años, en más de 3.000 pacientes, y que nos mostró que en pacientes con una concentración de ADN superior a 20.000 unidades por mililitro, son pacientes que lo más probable es que me vayan a progresar a cirrosis y carcinoma hepatocelular con un hazard ratio de 20 en este estudio. Entonces es importante el seguimiento del ADN en el virus de la hepatitis B, incluso en pacientes en tratamientos, como vimos previamente, con la medición de este a las 12 y 24 semanas. Se llegó pues a un punto importante también aquí, es que la duración y nivel de viremia son factores predictivos también importantes e independientes para la probabilidad de progresión a cirrosis y a carcinoma hepatocelular. En cuanto a la evaluación, digamos, de estos pacientes en el tratamiento o a lo que yo estoy buscando como objetivo en estos pacientes que están en tratamiento para hepatitis B crónica, lo principal es la supresión del ADN del virus de hepatitis B, cero conversión del antígeno E y normalización de ALT. De estos tres, la normalización de ALT es la que menos pronóstico tiene, pero las otras dos, tanto la supresión del ADN del virus de hepatitis B como la seroconversión del antígeno E, nos van a mostrar o nos van a proyectar un mejor pronóstico de estos pacientes, con menor riesgo de cronicidad, cirrosis y menor riesgo de carcinoma hepatocelular. La pérdida del antígeno de superficie de hepatitis B o seroconversión, digamos que es uno de los objetivos principales que se tiene, porque independientemente solo la pérdida de este antígeno de superficie va a darnos mejor supervivencia en estos pacientes e incluso mejor respuesta al tratamiento a largo plazo. Sin embargo, y desafortunadamente, menos del 10% de los pacientes que son tratados van a alcanzar esta pérdida del antígeno de superficie de hepatitis B. Sin embargo, pues en eso es en lo que se está tratando de hacer énfasis últimamente para llegar a esa seroconversión del antígeno de superficie de hepatitis B y mejorar el pronóstico de los pacientes. Entonces, aquí les traigo unos algoritmos, digamos, sencillos, teniendo en cuenta el antígeno de superficie de hepatitis B, el anticore IgM, anticore total y los anticuerpos contra el antígeno de superficie de hepatitis B, para dejar un poco más claro esto que acabamos de ver. Si tenemos un antígeno de superficie para hepatitis B positivo con un anticore IgM positivo, va a ser una infección aguda. Podemos tener un anticore total también positivo. Sabemos que el total va a ser IgM más IgG, pero si tenemos un IgM positivo, definitivamente estamos frente a una infección aguda. Si tenemos un antígeno de superficie
positivo mayor a 6 meses, entonces pensamos en que es una infección crónica, pero si tenemos un anticore total positivo, pero con un IgM negativo, asumimos que el IgG está positivo y estamos ante una infección crónica, ya haciendo la salvedad de los 5 escenarios que vimos de la hepatitis B crónica, donde vamos a ser un poco más puntuales, pero antígeno de superficie, hepatitis B, más anticore total con un anticore IgM negativo, estamos ante una infección crónica. Si únicamente tenemos anticuerpos contra el antígeno de superficie positivo y tenemos antígeno de superficie negativo, tenemos anticore total o anticore IgM negativo, entonces estamos ante un paciente que únicamente está vacunado. Si tenemos anticore total positivo con un anticore IgM negativo, asumimos que el IgM es el que está positivo, pero teniendo un antígeno de superficie negativo, entonces no estamos ante una infección aguda, ante una infección presente. Y si tenemos unos anticuerpos contra el antígeno de superficie positivos, entonces podemos asumir que estamos ante una infección pasada que ya está resuelta, porque sabemos que los anticuerpos contra el antígeno de superficie y hepatitis B posterior a una infección aguda se van a mantener positivos el resto de la vida y que los anticuerpos anticore total, sobre todo los IgM, porque aquí tenemos sobre todo los IgG, porque aquí tenemos los IgM positivos, también se van a mantener positivos durante toda la vida posterior a una infección aguda. Entonces aquí tenemos un paciente con una infección pasada resuelta. Si tenemos todo un paciente que va a ser susceptible de la infección, y si un paciente únicamente con un anticore total positivo, entonces lo consideramos como aislado positivo y nos vamos a ir a los escenarios previamente descritos, pensando entonces si es un falso positivo, si hay una infección oculta, y vamos a solicitar las pruebas complementarias que mencioné previamente. Entonces, con estos algoritmos o con esta tabla, yo creo que podemos resumir o podemos ver si tenemos un paciente con una hepatitis B, de pronto si estamos ante una infección aguda, ante una infección crónica, si es un paciente que está únicamente vacunado, si es una infección que ya está resuelta o si tenemos que ir a más profundidad con un anticore únicamente positivo y ver qué otras cosas solicitamos o si es un paciente con una infección crónica, ante qué escenario está. Pasemos entonces a la hepatitis C. La hepatitis C o el virus de la hepatitis C es responsable hasta del 20%, depende de donde uno lo de las hepatitis agudas. Sin embargo, no las vamos a identificar como tal porque casi estos casos son asintomáticos. Sí se pueden presentar pacientes con síntomas agudos que no van a diferir de los síntomas que ya hemos mencionado previamente, pero la mayoría de estos casos van a ser asintomáticos. Aproximadamente de 7 a 21 días podemos ya detectar el ARN del virus de la hepatitis C en suero. Y posterior a este aumento o esta presencia del ARN en suero del virus de la hepatitis B, vamos a aumento de la ALT, aproximadamente de 4 a 12 semanas posterior a la detección del ARN en suero. La persistencia vírica tras una infección aguda puede ir desde el 45% hasta un 90%, depende la literatura de donde la tomemos, pero depende realmente de varias características, del origen de la infección, del tamaño del inóculo y el estado inmunitario de los pacientes, que en esta infección va a ser fundamental. La ELT va a sufrir variaciones en el tiempo, entonces no es un marcador tan confiable en este contexto, sí nos puede ayudar en un curso agudo para hacer el abordaje inicial, pero un valor normal no nos va a descartar una infección aguda, porque como vemos, primero va a estar elevado el ARN en suero y puede haber un periodo en que detectemos el ARN virus, pero sin una elevación de la ALT. E incluso posterior al aumento de esta, 4 a 12 semanas posterior, puede tener fluctuaciones. Entonces no va a ser un marcador tan fiable. Sin embargo, sí se ha demostrado, si yo tengo un paciente que después de 4 o 12 semanas la ALT se mantiene normal y esta persiste, el ARN en suero del virus de hepatitis C se va a mostrar en concentraciones más bajas.
Y esto lo que nos habla o lo que nos dice es que hay menor inflamación y menor posibilidad de fibrosis y menor correlación con fibrosis en los estudios en que se han hecho biopsia en este contexto. En cuanto a los factores de riesgo que hay que tener en cuenta en estos pacientes, también para pensar en un servicio de urgencias, están las prácticas sanitarias inseguras, sobre todo esas que tienen penetración en la piel, las transfusiones de sangre y productos sanguíneos no controlados. Sabemos que, sobre todo antes de 1992, el consumo de drogas inyectables, transmisión sexual, transmisión vertical, debemos tener en cuenta. Para el diagnóstico, entonces los títulos altos de anticuerpos contra el virus de hepatitis C indican exposición al virus. Sin embargo, yo en este contexto, estos pacientes que yo tengo ante una sospecha de virus de hepatitis C y tengo unos anticuerpos con el virus de hepatitis C, solamente me va a indicar que ha tenido exposición. No me indica en este momento si yo estoy ante una fase aguda o ante una fase crónica. Dado que estos anticuerpos pueden persistir incluso años posterior a la resolución, ya sea de forma espontánea o ante el tratamiento y una respuesta virológica sostenida secundario a este tratamiento. Incluso posterior a esto podemos mantener los anticuerpos contra el virus de la hepatitis C en suero positivos. Estos pueden disminuir y usualmente se hacen indetectables entre 5 a 20 años después de la eliminación del virus de la hepatitis C. Entonces vemos que es un periodo bastante prolongado, puede ser tan corto entre comillas como 5 años, pero también tan prolongado como 20 años. Entonces, si tenemos este anticuerpo contra virus de hepatitis C, vamos a pensar en qué otras pruebas debo hacer o en qué contexto yo debo pensar que estoy ante una infección de virus de hepatitis C. Tenemos pruebas serológicas o indirectas y pruebas virológicas o que son directas. Dentro de las pruebas indirectas, el enzimo inmunoanálisis va a detectar anticuerpos frente a los distintos antígenos de hepatitis C. Vemos que existen 3 generaciones del enzimo inmunoanálisis y los de tercera generación van a detectar anticuerpos frente a los antígenos del core, específicamente en el NS3, NS4 y NS5. A pesar de que la replicación del virus se va a mantener, hay pruebas serológicas que pueden ser negativas, sobre todo vamos a tener presentes pacientes en hemodiálisis y pacientes inmunodeprimidos, ya sea inmunodeprimidos porque estén recibiendo tratamientos contra cáncer, ya sea porque tienen algún trasplante o porque tienen coinfección con el VIH. Esta detección se puede hacer a las 7 o 8 semanas de infección y van a tener una sensibilidad y especificidad del 90%. Entonces, digamos que ante la presencia de este enzimo inmunoanálisis de tercera generación, que tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta, si estamos seguros que es de tercera generación, y tenemos el resultado positivo, entonces no es conveniente o no tendríamos por qué confirmar el resultado con alguna otra prueba, ¿sí? Y los pacientes que queremos ver si tiene alguna viremia activa, lo que debemos ver o lo que debemos evaluar es el ARN del virus de la hepatitis C. Entonces, aquí es donde entramos en las pruebas directas, principalmente las pruebas para detectar el ARN del virus de la hepatitis C en tiempo real y que son de alta sensibilidad. Y lo que queremos es ver la viremia por el virus de la hepatitis C en pacientes en los que ya yo tengo anticuerpos contra el virus de hepatitis C positivo. Entonces, debemos pensar en esto. Si yo inicialmente voy a pedir los anticuerpos contra el virus de la hepatitis C y me salen positivos, principalmente yo voy a pensar en pacientes que están en hemodiálisis o pacientes inmunosuprimidos en que estoy ante una infección aguda. Pero si no estoy en este contexto, debo ver las características clínicas del paciente y si realmente me hablan de una hepatitis aguda y solicitarle el ARN de virus de hepatitis C para determinar el grado de viremia de estos pacientes. ¿Sí? Y tener en cuenta que este ARN de virus de hepatitis C se van a positivizar a la primera, entre la primera y tercera semana y van a servir para hacer detección de una infección residual de bajo nivel durante el tratamiento también.
o veo que tiene una infección aguda por el virus de la hepatitis C o incluso durante el tratamiento, vamos a ver que todavía hay viremia positiva. Entonces, digamos que hay algo que hay que tener en cuenta en estas pruebas de ARN del virus de la hepatitis C, y es que de acuerdo a los laboratorios en los que se realice, van a haber diferencias. Incluso a nivel nacional e internacional hay muchos estudios que han hecho comparaciones y no son comparables. Entonces, si tenemos este tipo de pacientes en los que yo voy a determinar la viremia, lo ideal es que se haga en el mismo laboratorio, ¿sí? Para evitar pues las discrepancias de los resultados y ver si realmente el paciente tiene una viremia activa o esto va mejorando. Hay, digamos, más que todo en la parte investigativa, la identificación del genotipo y de los subtipos de virus de hepatitis C que también se puede hacer y en centros especializados se hacen porque hay algunos regímenes de tratamiento que van a ser dirigidos a ciertos tipos genómicos de hepatitis C. Pero esto es más que todo, como les digo, de tipo investigativo, pero igual hay que conocerlo y tenerlo en cuenta. Aquí entonces vemos esta gráfica donde nos muestra que puede o no haber síntomas. Si les digo, si hay síntomas, realmente serán muy generales en los que no nos va a apuntar a que haya una infección por el virus de hepatitis C. Vemos como los anticuerpos con el virus de hepatitis C empiezan también probablemente desde que empiezan los síntomas y va a estar presente el ARN del virus de hepatitis C, sobre todo ante una viremia activa. Entonces, este ARN lo debemos solicitar en pacientes en los que tengamos unos anticuerpos contra el virus de la hepatitis C positivo para evaluar la viremia de esta enfermedad. Aquí vamos a pensar entonces cuando tengamos un paciente frente a hepatitis B, entonces si hay un paciente que tiene bajo riesgo de infección por hepatitis C y un resultado negativo de los anticuerpos contra virus de hepatitis C, ya esto debe ser suficiente para descartar la infección. Si yo no tengo ninguno de los factores de riesgo que mencionamos previamente y tenemos unos anticuerpos contra virus de hepatitis C, vamos a descartar la infección inmediatamente. Si yo tengo anticuerpos contra virus de hepatitis C positivo, entonces vamos a solicitar el ARN para confirmar la infección activa, sobre todo cuando tenemos el resultado positivo en el estudio de anticuerpos contra el virus de la hepatitis C. Ahí lo que debemos pensar es, vamos a hacer el ARN a ver si realmente estamos ante una viremia activa, ante una infección activa, haciendo la salvedad nuevamente en que los pacientes inmunosuprimidos y pacientes en hemodiálisis vamos a considerar una infección aguda inmediatamente. Si tenemos alguno de los pacientes con los factores de riesgo previamente mencionados, una ALT elevada, exposición reciente conocida, inmunosupresión o diálisis, y tenemos un anticuerpo contra el virus de hepatitis C positivo, entonces vamos a determinar que estamos ante una enfermedad activa en el momento. ¿Sí? Y siempre en estos pacientes en los que yo considero, en los que ya tengo una enfermedad activa de hepatitis C, vamos a medir el grado de daño hepático. Esto es mandatorio para ver el riesgo de estos pacientes de cronicidad de la infección y de las complicaciones secundarias. Entonces, dentro de este daño hepático, esta medición del daño hepático, digamos que cada vez más, no voy a ahondar mucho en esto, pero cada vez más estamos haciendo uso de la elastografía por ultrasonido. Sabemos que hay elastografía transitoria por onda de corte y por resonancia magnética, y que gracias a esto se ha disminuido la necesidad de biopsia hepática en estos pacientes. Tenemos unos marcadores séricos indirectos y unos simples y unos un poco más complejos. Dentro de los simples podemos hacer el índice de APRI o el FIB4. Si lo hacemos los dos, pues va a tener una mayor fuerza. Si los dos nos dan con unas posibilidades de fibrosis, entonces vamos a tener que este paciente tiene una alta probabilidad de cronicidad. Y si queremos ser un poco más detallados, entonces nos vamos a unos marcadores séricos complejos, que son el FibroTest, Fibrometer o EPA Score,
y pues vamos a ver que tienen muchos más parámetros, son un poco más fiables en cuanto a determinar el grado de fibrosis en estos pacientes, y si hay incongruencia en estos estudios no invasivos, definitivamente hay que irse a la biopsia hepática. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este ya es el último paso y que idealmente si tenemos un buen abordaje con los mecanismos no invasivos y nos da un alto riesgo de fibrosis y tenemos las características clínicas y el contexto del paciente, entonces debemos abordarlo como tal y hacerle seguimiento por medio de los marcadores no invasivos y no llegar hasta una biopsia hepática por el riesgo de las complicaciones. Pasamos, pues entonces ahora a la hepatitis D. Y la hepatitis D, digamos que hay que tener en cuenta es que es una hepatitis que va a estar en concomitancia con el virus de la hepatitis B. Sin hepatitis B no hay hepatitis D. Entonces vamos a tener los patrones serológicos que podemos encontrar ante una presencia de hepatitis, una sospecha de hepatitis D, siempre pensando o teniendo ya como premisa que tenemos una hepatitis B positiva, ¿no? Entonces tenemos un antígeno de superficie para hepatitis B positivo y vamos a evaluar aquí sobre todo si yo estoy ante una coinfección que sea hepatitis B, hepatitis D o ante una sobreinfección aguda por el virus de hepatitis D. Tenemos que hacer la salvedad o la diferencia entre la coinfección aguda y la sobreinfección para iniciar tratamiento precoz y evitar la cronicidad de estos pacientes. Entonces, tenemos aquí todos los marcadores serológicos que debemos solicitar. No están todos disponibles, pero vamos a solicitar sobre todo los que ya tenemos de hepatitis B, el antígeno de superficie de hepatitis B, el anticore IgM hepatitis B. Usualmente vamos a tener el IgM de los anticuerpos IgM de virus de hepatitis D, y no es usual que tengamos el antígeno contra hepatitis D, pero usualmente, pero pues en centros sobre todo de investigación se pueden tener. Entonces vamos a hacer especial énfasis en lo que es el antígeno de superficie de hepatitis B, el anticore IgM de hepatitis B y el anticuerpo IgM contra virus de hepatitis D. Entonces, si tenemos un antígeno de superficie de hepatitis B positivo con un anticore IgM positivo y un IgM de hepatitis D débilmente positivo, podemos pensar que estamos ante una coinfección, ¿sí? Si tenemos un antígeno de superficie de hepatitis B positivo, pero un anticore IgM negativo, entonces pues estamos ante una infección de hepatitis B, pero que no va a ser una infección aguda. Y si ahí evaluamos el IgM del virus de hepatitis D y está positivo, entonces ahí podemos hacer el diagnóstico de una sobreinfección aguda del virus de hepatitis D sobre una infección crónica de hepatitis B, ¿sí? Sin pues hepatitis en este momento o si una infección aguda porque tenemos el anticore IgM negativo. Esas son, digamos, de este cuadro lo que debemos tener en cuenta. Antígeno de superficie, hepatitis B, IgM anticore e IgM de hepatitis D para diferenciar entre la coinfección y la sobreinfección. Y aquí tenemos entonces las gráficas que nos van a mostrar acá la coinfección aguda por el virus de hepatitis D, donde tenemos, pues si tenemos la capacidad de medir el ARN del virus de hepatitis D, vamos a ver que está positivo. El antígeno de superficie va a estar positivo, el IgM antihepatitis D va a estar positivo y los anticuerpos contra antígeno de superficie también van a estar positivos. Entonces, recordemos que en la coinfección vamos a tener también anticore positivo porque estamos ante una infección aguda del virus de hepatitis B y además voy a tener unos anti-IgM para virus de hepatitis D positivo. Esto es en la coinfección. En la sobreinfección, entonces vamos a tener lo que es el anticuerpo, el antígeno de superficie de hepatitis B positivo, vamos a tener el anticore IgM negativo y vamos a tener el IgM
virus de hepatitis D positivo. Y aquí pues podemos ver o podemos hacer el diagnóstico de una sobreinfección del virus de la hepatitis D sobre una infección crónica de hepatitis D. Y es, digamos, lo principal que hay que tener en cuenta cuando tengamos estos pacientes con hepatitis B y que están teniendo nuevamente aumento en las transaminasas o están teniendo sintomatología. Entonces vamos a pensar o vamos a sospechar si estamos ante un brote de hepatitis B aguda sobre una hepatitis B crónica o estamos ante una infección o una sobreinfección aguda de virus de hepatitis D sobre una infección de hepatitis B aguda. Estas son las dos cosas que nosotros debemos diferenciar. Si hay un brote de hepatitis B o si yo estoy ante una infección de hepatitis D sobre la hepatitis B. Y la vamos a diferenciar pues así con las pruebas serológicas que mencionamos. Y para culminar, pues la hepatitis E. Entonces, las características clínicas, digamos, que se puede presentar dentro de como cuatro grupos, que es la hepatitis anictérica, hepatitis ictérica, hepatitis grave que lleva insuficiencia hepática aguda o una infección asintomática. Tiene usualmente una fase prodrómica que van a ser los síntomas generales, usualmente pseudogripales que hemos mencionado. En general, fiebre, escalofrío, dolor abdominal, aversión al tabaco, orina oscura, diarrea, artralgias. Y después de estos síntomas generales, vamos a entrar entonces en unos síntomas un poquito más específicos que ya pueden ser ictericia, coluria, acolia, prurito. Si tenemos esta secuenciación de síntomas, es probable que estemos ante una hepatitis E, sobre todo en zonas endémicas, ¿sí? Y si encontramos al examen físico hepatomegalia, que usualmente es blanda, es un poco dolorosa, y si tenemos algo de esplenomegalia, entonces podemos hacernos una idea si tenemos esta secuencia de síntomas que estamos ante una hepatitis E. En la parte paraclínica podemos encontrar bilirrubinuria, hiperbilirrubinemia conjugada, hay elevaciones marcadas de transaminasas y de GGT, podemos encontrar, aunque no siempre, leucopenia leve con linfocitosis, y en la ecografía de abdomen va a haber hepatomegalia, la esplenomegalia que mencionamos previamente, y edema de pared vesicular prominente de vénulas portales. Esta hepatitis aguda usualmente suele ser autolimitada, pero puede presentarse también un curso prolongado de la hepatitis E con colestasis marcada y que me va a presentar una resolución espontánea. En muchas ocasiones estos pacientes también se les hace estudios complementarios buscando la etiología de la colestasis y nos olvidamos de que la hepatitis E también puede dar un curso prolongado que puede ir hasta los 6 meses de colestasis y que va a tener una resolución sin ningún tipo de abordaje porque no vamos a encontrar pues nada en los estudios complementarios. Y es de especial importancia, siempre hay que pensarla en las mujeres embarazadas en segundo o tercer trimestre, porque es donde se presenta el mayor pico de complicaciones y de mortalidad. Incluso van a tener mortalidad hasta el 25% de estas mujeres embarazadas con hepatitis E aguda, y este 25% antes del fallecimiento van a presentar hasta el 22 al 30% insuficiencia hepática aguda estas pacientes. El otro porcentaje, el 70 al 80% aproximadamente, van a ser secundarios a las complicaciones. En cuanto a la hepatitis E crónica, hay que evaluar si hay viremia persistente y que la vamos a ver o a evidenciar en la excreción fecal, que va a durar entre 3 y 6 meses, hasta incluso varios años posteriores. Sobre todo en los pacientes que tienen algún tipo de inmunocompromiso, igual ya sea pacientes que estén recibiendo tratamientos para cáncer, pacientes que sean trasplantados, pacientes que tengan coinfección con VIH sobre todo, van a tener mayor riesgo de tener viremia persistente, sobre todo mayor a un año. Y se pueden presentar incluso con síntomas clínicos leves. En este tipo de pacientes son los que más van a persistir los síntomas clínicos leves, y en los pacientes inmunocompetentes usualmente se va a mantener o se puede mantener esta viremia, pero van a ser asintomáticos. Y los niveles de AST y ALT van a estar pues elevados persistentemente, aproximadamente en un 50% de los pacientes. En estos pacientes, para hacer diagnóstico de hepatitis G, entonces vamos a
solicitar la detección de ARN, el virus de hepatitis B, o antígeno de la cápside del virus. Los anticuerpos IgM me van a sugerir una infección aguda, aunque hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden tener la elevación de estos anticuerpos incluso por 4 a 5 meses posterior al inicio de los síntomas. Y la IgG contra el virus de la hepatitis E, entonces va eh, a indicar también o una fase aguda porque se eleva inmediatamente apenas empiecen los síntomas junto con la IgM, o una fase de convalecencia o exposición pasada si tengo la IgG positiva pero tengo la IgM negativa. Y aquí tenemos entonces la fase aguda y la fase de convalecencia. Entonces la ALT va a estar usualmente elevada y en muchos casos va a persistir elevada, aunque ya en menor medida al pasar los meses. Vemos que la IgG y la IgM se elevan pues casi que juntas al inicio de los síntomas y van a permanecer elevada la IgG casi que el resto de la vida. La IgM va a tener un descenso progresivo aproximadamente hasta los 4 o 5 meses posteriores. Entonces debemos solicitar en estos pacientes el ARN del virus de hepatitis E en suero para hacer el diagnóstico y posteriormente evaluar el IgG o IgM para definir si estoy ante una infección aguda o ante una infección ya pasada. En cuanto a las conclusiones pues, de la charla, tengo como que la identificación clínica y serológica de las hepatitis virales es crucial en la práctica del internista, ya que pues tenemos seguimiento de estos pacientes y debemos tener claro qué solicitar para hacer tanto el diagnóstico inicial como el seguimiento en los pacientes en los que debemos hacer seguimiento. Ante la identificación del estadio de la enfermedad en la que podemos clasificar, sobre todo como vemos en la hepatitis B, se pueden tomar decisiones acertadas en cuanto a qué estudios posteriores vamos a solicitar y en cuanto a qué tratamiento, ya en compañía de gastroenterología o hepatología, se debe iniciar en estos pacientes, dado que el tratamiento oportuno mejora la sobrevida, disminuye las complicaciones de estos pacientes y pues le va a dar una mejor calidad de vida en estos pacientes a nivel general. Muchas gracias por la atención.